Buen día, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos ahorita en la habitación del hotel. Vamos a hacer un vlog tranqui ahorita. Aquí está mi cuñada limpiándose los pies, echándose talco. Vean, hay un desorden ahorita en la habitación. Nos venimos levantando. Son más o menos creo que las 7:30 por acá, ya para las 8 de la mañana. Estamos una hora adelantada de Honduras. Fíjense que la vez pasada que vine no me daba cuenta de eso. Quiero enseñarles el vistón que tenemos de la ventana de acá. Está, vean el tráfico. Vean los autobuses. Estamos justo enfrente de nosotros. Esa estación de bus se llama San Diego, ¿verdad? Y es importante que conozcan esa parte para cuando ustedes se quieran mover aquí en Bogotá, conocer las estaciones para saber direcciones y todo eso. Bueno, pero en fin, vean el vistón. Tenemos las montañas por allá. Por allá creo que detrás de este edificio está Monserrate. Pero hoy vamos a estar caminando por la ciudad, a ver qué hacemos, a ver a qué nos dedicamos. Pues ahorita ya es hora de desayunar y nos vamos para allá. Hola, gorda. ¿Cómo estás? Bien, Te amo. yo también. Vamos a desayunar ahorita. Vamos pues. Va. En el McDonald's no venden donas. En el McDonald's no venden donas. Ah, por aquí está mi papá. No, a la otra lado. A ver. Yo creo que no está. Se supone que ahí estaba mi papá. Pero ya nos vamos. Por abajo. Estamos en el piso número 7. Y ahí viene mi cuñada. La chava va a tocar ahí. Yo voy a tocar. Video. Hola. Hola. Hoy vean, no había notado eso, le ponen ofrendas. Santo, no sé qué santo será. Bueno, este es el restaurante, bueno, la cafetería. Aquí, ahí está mi papá. Ahí está desayunando. Este es el desayuno que va incluido dentro de la estadía que tenemos. Está muy bonito. Este hotel me gustó mucho más que el anterior al que venimos la vez pasada. Así que les voy a dejar aquí la ubicación en la descripción de este hotel para que de verdad se vengan. Muy, muy recomendado. Vean el desayuno, hay fruta, hay cereales, hay pan por allá, mantequillas, tenemos agua, tenemos jugos y otras cositas. Gente, ya nos servimos por acá y bueno, quiero enseñarles un poquito porque podemos darnos cuenta un poquito de cómo come la gente por acá, por este lado. Y bueno, principalmente tenemos las frutas que ya les había mencionado. Tenemos pan tostadito, a excepción del lado de allá de nosotros. Vean, el plátano también es como hornado. El plátano aquí es como hornado. Tenemos este huevo. Este huevo lo siento bien rico porque no es un huevo tan seco, sino que es un poquito, se siente húmedo de verdad. Me parece que por así, claro, no puedo obviar la arepa. Esta es una arepa básica y normal. Siempre es a base de queso y si ustedes notan es bastante gruesa. En vez de tortilla, la tortilla que comúnmente comemos nosotros en Honduras, voy a hablar por Honduras porque no sé en qué lado sí, qué lado no. Esta es una arepa, podríamos decir que es la tortilla del colombiano. Siempre cocinan mucho con queso, entonces sabe mucho queso. Nos servimos también por acá este chop de jengibre, que lo veo que todos los días siempre lo tienen ahí en el buffet. Y si está ahí es porque comúnmente lo consumen. De igual manera, vean la presentación de este caldo, qué rico se ve, gente. Lleva esas verduritas y es puro caldo, es caldo de pollo. Cocinan mucho con ese tipo de papa y si ustedes notan ahí el cilantro o las hierbas que les echan ahí, no están tan intensos, pero es muy rico, muy neutro el sabor. Ah, sí, ellos desayunan lo que nosotros podemos considerar en Honduras como un almuerzo, ellos lo hacen como un desayuno. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo algunas cositas más. Otra cosa que recalcar por aquí, señor, el pan, para donde sea que ustedes lo compren, ya sea que la compren en la truchita, una tiendita o en una gran panadería aquí en Colombia, todo el pan es fresco, todo, absolutamente. Pan molde, pan simple, pan blanco, por ejemplo, pan de queso, tengo este pan dulce enrollado de canela. Vean, gente, que seguimos por acá, estamos esperando a mi papá que viene con mi abuela por allá. Lo que vamos a hacer ahorita es saber o a visitar el Museo del Oro. Estamos aquí bien cerquita, ¿verdad? Vamos a ir a ver si logramos entrar. Famoso este museo porque se rescataron las piezas de oro, ¿verdad? Como tal, y acá hay muchas exhibiciones de esas piezas, artesanías, utensilios,
que se han rescatado de las indígenas que estaban cerca de aquí. Bueno, gente, ya logramos entrar ahorita. Los horarios, el domingo es completamente gratis. El domingo la entrada es de 5,000 pesos para adultos y los niños menores de 12 lo pagan. Y los de tercera edad también son gratis. Igual está el tour guiado que cuesta 8,000 por persona, para que lo tomen en cuenta. Ahorita ya vamos subiendo por aquí. Creo que no nos vamos a perder. Es intuitivo la entrada por aquí. Y como les dije, vamos a ver algunas artesanías, objetos de oro. Voy a intentar no grabar tanta cosa para no aburrirlos. Porque es un museo como tal. Seguimos por acá, estamos en el parque de la 93. Bueno, hoy como ven hay exposiciones, no debería estar esto por acá, pero es lo que hay. Vamos a dar una vueltecita por acá. Estamos en la zona T, para ser preciso. Estamos en un sector de gente pudiente, de alta alcurnia, políticos, burgueses. Igual podemos encontrar aquí restaurantes, tiendas de marcas y donde la gente viene, hace sus reuniones, se toman su café, vienen a almorzar o vienen a pasear. Esta es la zona T, bueno, este es el parque de la 93, como les repito, y ahorita hay como, van a hacer algún tipo de evento, quizás para el fin de semana, apenas creo que están armando todo. Vamos a dar una vueltecita a ver qué nos encontramos. Allá está mi amor, ahí viene la gorda, proceso cuánto fue? y allá va mi cuñada enfrente. Bueno, están armando para el Día de la Madre, y está muy bonito el lugar, pues. Vean para el frente, vean qué bonito, esa especie como de castillo. Ay, miren, ve. Miren cómo se ve por aquí. Está muy bonito. Vean a la gorda tomándose pictures ahí. Solo tomando fotos. Hay que recordar que las fotos son los únicos que nos quedan. Los recuerdos y la fotografía son las dos cosas que nos quedan en la vida. A no ser que se nos resete el teléfono y la memoria. Y bueno, está este parquecito aquí bonito para que la gorda se divierta un ratito por acá. Gente, no sé si se los había mencionado, pero el café, la cadena de cafés originaria de Colombia es esta, Juan Valdez. Igual ahí se los recomiendo si vienen por acá por Bogotá. Tienen que tomarse un cafecito aquí en Juan Valdez. Igual aquí hay Starbucks, pero aquí lo que más representa al colombiano es este café, Juan Valdez. Hablando de otras cositas como la seguridad, bueno, en mi caso o en nuestro caso, a ninguno de los que andamos ahorita nos ha pasado algo, hemos sentido miedo, nada parecido. A pesar de que estamos en una zona no segura, ¿verdad? Donde nos hospedamos, es una zona no segura entre comillas. Y lo digo así porque de repente sí puede ser un poco peligroso, te pueden robar, te pueden hurtar o algo parecido. A excepción de aquella zona, esta zona se supone que es una de las más seguras. Por lo mismo, porque hay mucha presencia policial. No es que no haya allá en el otro lado, sí hay, pero aquí hay un poquito más de presencia policial. Incluso veo mucha gente con sus teléfonos en la mano, gente, e incluso recuerden que estamos en una zona de gente adinerada. Obviamente veo muchos carros de lujos también y varias cosas por el estilo. Entonces puede ser que de repente podríamos decir que aquí se siente uno más seguro. No sé por qué, pero me siento aquí un poco más seguro, a diferencia de andar en el otro lado, que si voy por el otro lado o donde estaba, en el lado del centro histórico, la séptima, por los lados del Museo del Louvre y todo eso, uno camina más viendo de arriba para abajo. No sé si por la aglomeración de gente o porque de verdad se ve gente, se ven indigentes, gente que está drogada, se ve en vivo, de verdad, no es nada que no se pueda ocultar. Se siente el olor a marihuana en todos lados y pues eso. Mientras aquí, hasta ahorita no he sentido el olor a no he visto un vagabundo, no he visto un indigente y eso me da una impresión de que esta parte de por aquí es un poco más segura que la parte del centro histórico, como les digo. Entre otras cosas, vean que yo me vine a dar una vueltecita por acá. Les voy a poner la parte de lo que voy viendo enfrente para que no me vean a mí. Vean que me vine a dar una vuelta. Allá se quedó mi esposa con la gorda
Solo le voy a dar la vuelta al parque como tal, para que más o menos ustedes vean por ahí qué hay aquí a los alrededores. De igual manera ustedes puedan determinar, ¿verdad? Si van viendo todo el video o vieron los videos anteriores igualmente, me digan qué impresión les da este lugar a los anteriores que ya hemos visitado. Vean, hay un cantante por allá. Hay gente que está cantando la trompeta. Está tocando la trompeta, perdón. Vean. Bueno, únicamente eso, como les digo. Voy a dar mi vueltecita por allá. Bueno, les voy a seguir mostrando qué es lo que tengo enfrente. Así no los aburro. Y este es el Parque de la 93. Es muy común que hagan estos eventos aquí. No es primera vez que lo veo. Bueno, no es que vivo aquí, sino que sigo a muchos youtubers que muestran lugares y me he encontrado varios videos donde siempre hay este tipo de eventos. Utilizan el parque como escenario para exponer sus productos y igual hay comidas y cosas parecidas. Incluso les cuento que aquí no veo muchos edificios altos, como ya en el centro de la ciudad, porque sí podría decir que estamos nosotros en el centro de la ciudad. Estamos, la verdad, muy cerca del centro histórico. Por eso vemos muchos edificios altos, más comercio informal, y aquí es un poquito más ordenado, al menos en la parte de los negocios. Hay una tienda de Miniso por ahí. Miniso es internacional. Vean qué bonito ese edificio, ¿no? Hay un McDonald's por ahí, la gorda quiere a McDonald's. Otra cosa que quiero, miren que los animales aquí son muy educados, gente. Vean, el perrito anda sin correa y ahí va el dueño. Y el perrito no se sale de un área en la que diga voy a correr, voy a perderme o qué sé yo. Únicamente estoy recorriendo ahorita los alrededores del parque de la 93. Quizás voy a caminar más por allá a ver qué más nos encontramos. Vamos a almorzar ahorita. Vamos a lo seguro y a lo básico. Vamos a comer McDonald's ahorita. Gracias a Dios que estoy familiarizado ya con estas máquinas. Si no voy a pasar vergüenza, vamos a pedir algo rapidito. Vean, mi gente, decidimos dar otra vueltecita más grande por este sector de la zona T o zona rosa, no sé cómo lo conozcan ustedes, cómo lo vayan a conocer, pero de esas dos maneras la conozco yo. Y pues grandes edificios, no muy grandes, poco leves, y pues a lo que ven mis ojos no veo mucha cosa para sorprenderme. Sí, hay tiendas muy bonitas, bien estéticas, como dicen, la palabra de moda, pero de ahí para allá nada anormal. Obviamente les voy a ir mostrando por aquí. Ya he visto varios restaurantes en los que hay muchas plantas y árboles. Miren, por ejemplo por allá hay otro donde internamente del restaurante hay plantas, pero naturales, obviamente. Vean este de por aquí, ¿ve? Sí se ve caro, eso sí, se ve caro. Todas estas tiendas de por acá se ven caras. Sí. Vamos a intentar llegar al bulevar, si no estoy mal, es por acá donde hay tiendas de lujo. Vamos a ver si intentamos y logramos llegar por ahí. Vean qué bonito, ¿eh? Qué bonita la decoración que hacen. Esa gente se pule nomás. E incluso los edificios, su arquitectura, me gusta, es muy bonito. Vean. Vean qué bonito. O vean este desde aquí, qué bonito. Ese de ahí al fondo. Tal vez lo logran visualizar. Justo 2 cuadras abajo del parque de la 93 nos encontramos con este bulevar, ¿verdad? Un poco más concurrido de tráfico, pero aparentemente sigue siendo la zona T o la zona rosa. Cualquiera de las dos maneras se puede conocer. Todo normal, hasta aquí todo normal. Como algo muy peculiar es el color de los edificios. Vean, así, color ladrillo, así es como yo lo puedo conocer. Es muy normal que nos encontremos que el primer nivel del edificio son negocios y sus siguientes niveles hacia arriba son apartamentos. Bueno, mis amigos, con esto llegamos al final de este video. Espero se haya entretenido. Únicamente eso, ya llegamos al hotel.
vamos a descansar. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Colombia. Bye.